Buenas tardes, buenas noches o buenos días en caso de que vean este tutorial en cualquier de los horarios. Me presento, mi nombre es Joel Alejandro González, con mi compañero Jonathan Cotasio. En este momento les mostraré este pequeño tutorial en el cual se constituye o se va a hacer el proceso de la migración de datos desde el motor de base de datos Postgres a un archivo plano en Excel o a un archivo CSV. Pues en este momento vamos a ingresar a nuestra aplicación, a nuestro motor de base de datos Postgres. Daremos doble clic. Eso siempre tarda un poco, entonces, y tenemos abierta nuestra aplicación. Entonces vamos a dar doble clic en el servidor. Siempre nos va a pedir una contraseña, ya que en el momento de la instalación nos piden o hay un requerimiento donde tenemos que asignar una contraseña para proteger nuestra base de datos. Entonces daremos nuestra contraseña y ya tenemos nuestra base de datos cargada en nuestro servidor. Entonces vamos a hacer el proceso, es muy sencillo, no es complicado. Entonces vamos a hacer el proceso. Vamos a crear una nueva base de datos, le daremos un nombre, ejemplo 2, le damos la opción OK. Siempre tarda un poco, ya que este motor de datos es un poco pesado, entonces siempre tarda un poco la creación. Y entonces daremos doble clic donde creamos nuestra base de datos y tenemos que hacer, en este momento vamos a hacer un proceso que es la creación de la tabla y de las columnas que se van a mostrar en el archivo CSV o en el archivo plano en Excel. Entonces vamos a la opción schemas y daremos la opción public y vamos a la opción tables. Damos clic derecho, creamos la nueva tabla, le daremos un nombre a la nueva tabla que se llamará estudiante 1. Vamos a la opción columnas y en la opción de agregado vamos a agregar las columnas que se van a mostrar en el archivo plano. Entonces daremos clic en agregar una nueva columna, le daremos un nombre, le vamos a dar el tipo de dato que se va a utilizar para esa columna, que es de tipo texto, y le daremos OK, la opción de OK. Agregamos una nueva columna, le daremos el nombre, fecha, y haremos el campo el dato que se va a traer, o sea, el tipo de dato que se va a mostrar. Damos la opción OK y ya al haber creado nuestras dos columnas damos la opción de OK para que efectivamente se haya creado la tabla. Ya tenemos nuestra tabla creada, entonces en este momento voy a hacer una consulta, un script para identificar si se haya creado efectivamente la tabla. Entonces en este momento voy a hacer una consulta de selección, select, asterisco from y el nombre de la tabla que se llama estudiante 1. Vamos a ejecutar nuestra consulta y efectivamente se ha creado nuestros dos campos, nuestras dos columnas. Entonces en este momento voy a hacer una consulta de inserción de datos para comprobar que efectivamente se haya realizado la migración de los datos que yo ingresé acá en Postgres en nuestra tabla estudiantes 1 y se muestran en nuestro archivo CSV. Entonces vamos a hacer una consulta de inserción. Entonces daremos un nombre y un campo fecha. Ese campo fecha tienen que ustedes buscarlo por internet de cómo se pueden encontrar los tipos de datos, ya que en Postgres siempre maneja
diferentes tipos de datos completamente diferentes un poco a los datos que se manejan en SQL Server o en MySQL. Entonces siempre tener en cuenta esto. Les recomiendo esta página, es súper interesante. Tiene una tabla de clasificación de los tipos de datos. Entonces es súper chévere esta página. Entonces en este momento vamos a buscar nuestro campo day, que se toma fecha, calendario, año, mes y día. Entonces voy a insertar el año, el mes y el día, como efectivamente me está botando nuestra tabla de tipos de datos en internet. Entonces voy a tomar el año, el mes y el día. Entonces vamos a hacer la selección de nuestra consulta y vamos a ver si efectivamente se realizó la consulta exitosamente. Efectivamente se ha realizado la consulta exitosamente. Entonces daremos o copiaremos nuevamente la consulta, pero con otro tipo de dato diferente, con otro nombre y otra fecha. Entonces vamos a cambiar aquí el nombre y daremos una nueva fecha. Del 14. Y vamos a mirar si efectivamente se ejecutó la consulta exitosamente, y efectivamente se realizó la consulta exitosamente. Entonces voy a hacer otra vez vamos a consultar la tabla, voy a hacer nuevamente un select para identificar si los campos han ingresado efectivamente en esa tabla. Entonces seleccionamos nuestro select, ejecutaremos la consulta y efectivamente se ha realizado la nueva consulta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? En este momento les mostraré cuál es la línea o el comando donde se va a establecer el archivo CSV, donde se mostrarán los datos que yo ingresé en nuestro motor de base de datos Postgres a un archivo plano en Excel. Se va a mostrar el nombre de las tablas, el nombre de las columnas y los nombres que yo inserté en esa base de datos Postgres. Entonces en este momento iremos a una página que yo la tengo ya seleccionada en favoritos. Entonces aquí efectivamente nos dice cómo hacer la exportación de un archivo o sea, cómo migrar los datos de Postgres a un archivo CSV o un archivo plano de Excel. Efectivamente encontraremos esta línea de código o esta consulta donde pide el nombre de la base de datos, las columnas que usted haya creado o que yo creé en nuestra base de datos Postgres, dónde va a ir alojada esa carpeta, que ya es una carpeta de selección TEM, que la tienen que crear en C o en el escritorio para que efectivamente se muestre el archivo plano en Excel. Y nuevamente el nombre de la base de datos con la opción de un archivo CSV, y efectivamente se mostrará el archivo plano en Excel. Entonces en este momento voy a ir a nuestra carpeta, daremos doble clic, iremos al disco duro C y vamos a crear nuestra carpeta TEM, ya que yo ya hice unas pruebas anteriormente, ya había hecho el proceso y efectivamente sí se muestran los datos. Entonces voy a borrar este archivo en Excel y voy a realizar la consulta efectivamente como nos la piden acá. Entonces copy el nombre de la base de datos, estudiante 1, entre paréntesis el nombre de las columnas, nombre, fecha, la opción do, la opción donde se va a alojar la carpeta, donde va a ir el archivo TEM,
el nombre de la base de datos efectivamente. Delimiters. Damos la opción width csv header y punto y coma. Entonces en este momento vamos a ejecutar nuestra línea de comando para verificar si se hizo el proceso de la migración de datos, para saber exactamente si se van a mostrar los datos que yo ingresé en Postgres que se muestren efectivamente en la tabla en Excel. Entonces vamos a ejecutar nuestra línea de comando. Dice que hay un error en copy. Entonces vamos a mirar por qué el error. Efectivamente vamos a mirar. Vamos a ejecutar nuevamente nuestra consulta y nos dice que hay un error. No se permite rutas relativas para copiar a un archivo. Entonces volveremos a nuestra base de datos y efectivamente tenemos el número correcto, que es estudiante 1. Tenemos nuevamente la consulta. Dice que no se permite una ruta relativa para copia hacia un archivo. Entonces, en este momento, miraremos de qué forma nos ha ingresado este error. Entonces, buscaremos nuevamente la consulta. Entonces efectivamente dice que hay un error, no sé por qué se presentará ese error. Entonces nuevamente voy a ejecutar la consulta y dice que hay un error en copy. Vamos a realizar nuevamente la consulta. Entonces borraremos esta consulta y la volveremos a ejecutar, o si desea pueden copiar, solamente hacer cambio de los nombres. Entonces sería estudiante 1, estudiante 1, los campos que efectivamente se utilizaron en la base de datos Postgres, en las columnas. Daremos un campo nombre, campo fecha, do, ten, daremos el nombre de la base de datos. Entonces, efectivamente, nuevamente vamos a hacer la consulta, ya que tengo un problema de que se me apagó la computadora. Entonces voy a hacer nuevamente la consulta. Entonces íbamos en el proceso de poner nuestro nombre nuevamente para hacer el proceso de convertir los datos que se hayan ingresado en Postgres a un archivo CSV o a un archivo plano en Excel T1. Entonces ejecutaremos nuevamente la consulta
dice que hay error en la sintaxis cerca C. Entonces efectivamente acá daremos nuevamente la consulta, ejecutaremos nuevamente y nos dice que hay un error. Ejecutaremos nuevamente la consulta y dice que hay un error en la cadena de caracteres en comillas. Para que no vuelva a suceder ese error, les recomiendo mejor que no copien ni peguen nuevamente el código que ustedes encuentran en internet, sino digítelo, que es la mejor forma de que ustedes entiendan cómo se va a realizar el proceso o la ejecución de esa línea de comando. Entonces vamos a verificar si efectivamente tenemos el nombre bien, estudiante 1, si efectivamente damos la opción de las columnas, vamos nuevamente a la consulta, la opción de las columnas, entonces daremos la opción de el nombre, coma, la fecha, sí, efectivamente, nombre y fecha, damos la opción de do, damos la opción donde se ha alojado nuestro elemento o nuestro archivo plano CSV, damos 2 puntos, damos la opción backslash, y antes irá a alojar la carpeta que se llama temp, y nuevamente daremos nuestro nombre pero ya con el archivo o con la propiedad CSV. Entonces tenemos estudiante1.csv o csv, cerramos con la opción delimiters, comillas simples, coma, opción width, csv, header, punto y coma. Vamos a ejecutar nuestra línea de comando y nos dice que satisfactoriamente se ha ejecutado nuestra línea de comando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a comprobar si en el disco C, en la carpeta temp, se haya creado nuestro archivo CSV con los campos que yo he creado y los nombres que se establecieron en cada una de las consultas de inserción que hice para efectuar si la tabla se ha creado bien y que efectivamente tenga datos en esa tabla. Entonces vamos a ir a nuestro disco C, a nuestra carpeta temp, y efectivamente se ha creado nuestro archivo CSV, pero tenemos que abrirlo para saber si los datos que yo ingresé en nuestro motor de base de datos Postgres efectivamente sean los mismos que yo creé en Postgres. Entonces daremos doble clic en nuestro archivo en Excel, en un momento, es un poquitico demorado. Entonces en este momento está haciendo el proceso de abrir nuestro archivo y efectivamente se ha realizado las dos consultas que yo realicé con el nombre y con el campo fecha. Esta parte es fundamental. Si ustedes, por ejemplo, cuando ya tengan la migración de datos, pueden decorar la tabla, eso es muy viable para, por ejemplo, ya tener una migración, unos datos muy importantes de una base de datos, para
para tenerlos en archivos planos, ya que eso se va a ver mucho en el tema de los reportes cuando necesiten efectivamente hacer unas consultas súper importantes en una base de datos fundamental. Entonces, en este momento voy a cerrar nuestro archivo Excel, acá nuestro escritorio, nuestras consultas. Voy a cerrar esta nueva consulta y pues muchachos, ojalá les haya gustado este pequeño tutorial. Es fácil de realizar el proceso de la migración de datos de Postgres a Excel. Es súper sencillo, es viable. También les recomiendo estas páginas de internet como manpigis.com, qué pena, ya que aquí se muestra cómo se hace el paso a paso de la realización de la exportación de datos de Postgres a un archivo en Excel. Y también les recomiendo otra página de lo referente a los tipos de datos que se manejan en Postgres. Efectivamente, esta página me pareció súper interesante. Ahí puedes identificar qué tipos de datos son numéricos, caracteres, binarios, booleanos. Igualmente aquí hay una tabla de los tipos de datos, de cómo se deben utilizar en nuestro motor de base de datos Postgres. Eso es todo, chicos, por el día de hoy. Ojalá les haya encantado el tutorial y que tengan una feliz tarde, noche o en la hora que estén viendo este tutorial. Gracias a todos por su atención.